Mamá, no arruines mi boda, solo me avergüenzas. Las palabras de mi hijo Miguel resonaron por toda la iglesia de San José como un trueno que partió mi alma en pedazos. 300 personas giraron sus cabezas para mirarme, mientras yo solo intentaba entregar el ramo que Carmen, su esposa, había olvidado en el auto familiar. Pero ella me empujó y gritó para que todos escucharan. Doña Esperanza siempre encuentra la manera de llamar la atención. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí estaba yo, una mujer de 69 años, parada frente al altar donde mi hijo debería celebrar el amor, convertida en el centro de una humillación pública orquestada por la mujer que acababa de convertirse en mi nuera. Durante 42 años, crié a Miguel completamente sola después de que mi esposo José muriera en un accidente laboral en la fábrica textil donde trabajaba. José era un hombre bueno, trabajador, que soñaba con ver a nuestro hijo convertirse en ingeniero. Cuando falleció, Miguel apenas tenía 5 años y yo me quedé con una pensión mínima y un corazón roto, pero con una determinación férrea de cumplir el sueño que José no pudo ver realizado. Trabajé como maestra de escuela primaria en las mañanas y como empleada de limpieza en oficinas durante las noches para pagar sus estudios de ingeniería. Nunca me volví a casar, rechazando varios pretendientes buenos y honestos, porque consideraba que Miguel necesitaba toda mi atención y dedicación. Cada peso que ganaba lo invertía en él. Uniformes, libros, cursos de inglés, computadora, todo lo que pudiera darle ventaja en la vida. Vendí la casa grande que José y yo habíamos construido con tanto esfuerzo en la colonia Doctores para comprar un departamento pequeño y usar el dinero restante en el enganche del apartamento donde Miguel ahora vive con Carmen en la colonia Condesa. Fueron 200,000 pesos de mis ahorros de toda la vida, dinero que había guardado centavo por centavo durante décadas de sacrificio. Además, pagué 15,000 pesos de la boda que Carmen exigió que fuera elegante y memorable, porque según ella, una doctora no puede tener una boda sencilla. Y ahora, en el día que debería ser de celebración familiar, yo estaba siendo tratada como una intrusa molesta en la vida del hijo que sacrifiqué todo para criar y educar. La iglesia estaba decorada con rosas blancas importadas que costaron una fortuna. Las mismas flores que yo ayudé a pagar sin chistar cuando Carmen me presentó la cuenta con una sonrisa falsa. Los invitados usaban ropa elegante y costosa. Muchos eran colegas de Carmen del hospital privado donde trabaja como cirujana plástica, gente que me miraba por encima del hombro desde que la conocí. Yo llevaba mi mejor vestido, el azul marino que había usado en la graduación de Miguel de la universidad, el mismo día en que lloré de orgullo viendo a mi hijo recibir su título de ingeniero civil. Ese vestido representaba años de sacrificio, noches sin dormir trabajando para pagar sus estudios, pero ahora parecía fuera de lugar en medio de tanta ostentación. Cuando Carmen me empujó frente al altar, varios invitados intercambiaron miradas incómodas. La madre de Carmen, doña Concepción Herrera, una empresaria jubilada de 65 años, que siempre me trató con desdén, sonrió con satisfacción desde la primera fila. Durante los meses de preparación de la boda, doña Concepción había dejado claro en múltiples ocasiones que consideraba que yo no estaba a la altura social de su hija. Carmen merece una suegra refinada, le había dicho a Miguel en una cena familiar, pensando que yo no la escuchaba desde la cocina donde servía el postre que había preparado con mis propias manos. Una maestra jubilada de escuela pública simplemente no entiende las necesidades de una profesional exitosa. El padre Miguel, quien me conocía desde que Miguel era niño y hacía su primera comunión en esta misma iglesia, me miró con una mezcla de compasión y desconcierto. Él había sido testigo de mi dedicación como madre soltera. Había visto cómo llevaba a Miguel a misa todos los domingos, cómo me quedaba después de los servicios para ayudar a limpiar la iglesia a cambio de que el padre no me cobrara las clases de catecismo. Durante años, el padre Miguel había elogiado mi fortaleza y mi fe inquebrantable, pero ahora presenciaba cómo mi propio hijo me rechazaba públicamente en el lugar que había sido nuestro refugio espiritual durante tantos años difíciles. No lloré, no respondí, no hice ningún escándalo que pudiera arruinar realmente la boda de Miguel. Simplemente entregué el ramo a una de las damas de honor, una prima de Carmen, que me miró con genuina lástima, y caminé con dignidad
hacia el fondo de la iglesia. Mis pasos resonaron sobre el mármol frío mientras los susurros comenzaban a extenderse entre los invitados como ondas en un estanque. Escuché fragmentos de conversaciones. ¡Qué barbaridad con doña Esperanza! ¡Qué falta de respeto tan grande! La pobre señora no merecía eso. ¿Cómo pueden tratar así a su mamá? Mi hermana Ana, que estaba sentada en la quinta fila con su familia, se levantó inmediatamente cuando me vio caminar hacia la salida. Ana siempre había sido mi confidente y mi apoyo durante los momentos más difíciles, especialmente después de la muerte de José. Ella me alcanzó antes de que llegara a la puerta principal y susurró con indignación contenida: «Esperanza, esto es completamente inadmisible. No podemos permitir que te traten así. Vámonos juntas ahora mismo». Algunos parientes más cercanos también se levantaron, claramente molestos por el espectáculo humillante que habían presenciado. Mi cuñado Roberto, hermano de José, negaba con la cabeza visiblemente disgustado, mientras que mis primas Guadalupe y Rosa intercambiaban miradas de incredulidad total. Al llegar a la entrada de la iglesia, me detuve un momento para voltear una última vez hacia el altar donde mi hijo estaba parado. Miguel evitaba completamente mi mirada, con el rostro rojo de vergüenza, pero no se movió para buscarme o para disculparse por su comportamiento inexcusable. Carmen sonreía triunfante, aferrada al brazo de él como si hubiera ganado una batalla importante, mientras doña Concepción me observaba con una expresión de superioridad que jamás podré olvidar. En sus ojos vi el desprecio de alguien que finalmente había conseguido lo que quería, alejarme definitivamente de la vida de su hija y mi hijo. Fue en ese preciso momento, parada en el umbral de la iglesia donde había rezado por el bienestar de Miguel durante décadas, que una extraña calma se apoderó completamente de mí. Durante 42 años había sido la madre comprensiva, la que siempre perdonaba sin condiciones, la que siempre se sacrificaba en silencio absoluto por el bienestar de su hijo. Había soportado comentarios despectivos de Carmen sobre mi falta de sofisticación. Había tolerado que doña Concepción me tratara como una empleada doméstica en las reuniones familiares. Había aceptado que Miguel gradualmente me fuera excluyendo de decisiones importantes de su vida adulta. Pero ese día, observando esa escena de rechazo total y humillación pública deliberada, entendí con absoluta claridad que mi época de ser conveniente y complaciente había llegado definitivamente a su fin. Salí de la iglesia acompañada de Ana y varios familiares que se solidarizaron conmigo, pero con una certeza creciendo silenciosamente en mi interior como una semilla que finalmente encuentra la tierra adecuada para germinar. Ellos querían verme desaparecer completamente de la vida de Miguel. Querían que me convirtiera en un recuerdo incómodo que pudieran ignorar fácilmente. Y tal vez, pensé mientras caminaba por las calles de la ciudad, que me vio luchar tanto por darle a mi hijo la mejor vida posible, tal vez fuera exactamente eso lo que yo debería hacer: desaparecer de sus vidas de la manera más definitiva e inesperada que pudieran imaginar. Durante el camino de regreso a mi pequeño departamento en la colonia Santa María, Ana no dejaba de repetir cuán indignada estaba por el tratamiento que había recibido. «Esperanza, lo que pasó hoy es imperdonable. Miguel se dejó manipular completamente por esa mujer y su madre terrible. Tú no mereces ser tratada como un estorbo después de todo lo que sacrificaste por él». Sus palabras, aunque llenas de amor y apoyo genuino, solo confirmaban lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Había llegado el momento de tomar decisiones difíciles sobre mi propio futuro, decisiones que nadie más podía tomar por mí. Esa noche, sola en mi departamento, me senté en la mesa de la cocina donde tantas veces había ayudado a Miguel con sus tareas escolares, donde habíamos celebrado sus logros académicos, donde le había dado consejos sobre la vida cuando era un adolescente confundido. Miré las fotografías familiares en las paredes: Miguel en su graduación del kinder, Miguel recibiendo su primera comunión, Miguel el día de su graduación universitaria con una sonrisa radiante mientras me abrazaba y me decía: «Gracias, mamá, todo te lo debo a ti». Esas imágenes del pasado contrastaban dolorosamente con la realidad presente de un hijo que me había gritado frente a 300 personas que yo solo lo avergonzaba. Por primera vez en décadas, no pensé en Miguel, no planifiqué cómo resolver sus problemas,
No me preocupé por su bienestar o su felicidad. En lugar de eso, me hice una pregunta que nunca antes había tenido el valor de formular. ¿Qué quería yo de la vida? ¿Qué sueños había dejado de lado por dedicarme completamente a ser madre? ¿Qué clase de mujer había sido Esperanza antes de convertirse únicamente en la mamá de Miguel? Y más importante aún, ¿qué tipo de mujer podía llegar a ser ahora, a los 69 años, si finalmente decidía vivir para sí misma? Las respuestas no llegaron esa noche, pero algo profundo había cambiado irrevocablemente en mi interior. Por primera vez en mi vida adulta, el bienestar de Miguel no era mi prioridad principal. Mi propio bienestar, mi propia dignidad, mi propia felicidad habían tomado un lugar que nunca antes habían ocupado en mis pensamientos y decisiones. Y aunque aún no sabía exactamente qué iba a hacer con esta nueva perspectiva, tenía la certeza absoluta de que ya no iba a tolerar ser tratada como una carga inconveniente en la vida del hijo, al que había dedicado todo mi amor, tiempo, energía y recursos económicos durante más de 4 décadas de sacrificio silencioso e incondicional. Los 5 días siguientes al desastre de la boda fueron los más largos de mi vida. Me quedé en casa esperando alguna llamada telefónica, algún mensaje, alguna señal de arrepentimiento de Miguel. El silencio fue total y ensordecedor. Caminando por mi pequeño departamento, el único que pude comprar después de vender la casa grande para ayudarlo, cada rincón me recordaba los sacrificios monumentales que hice por él durante décadas. En la sala estaba la poltrona desgastada, donde me quedaba dormida cuando trabajaba 2 turnos para pagar su universidad, prefiriendo darle a él la habitación más cómoda y amplia. En la cocina, la mesa donde lo ayudaba con sus tareas todas las noches, incluso llegando completamente exhausta del trabajo de limpieza que terminaba a las 11 de la noche. En el armario, aún guardaba las ropas sencillas y remendadas que usé durante años, para ahorrar cada centavo posible y garantizar que Miguel tuviera siempre las mejores cosas. Uniformes nuevos cada año escolar, zapatos de buena calidad, mochila resistente, libros actualizados, todo lo que otros niños de familias con mejor posición económica tenían naturalmente. Recordé vívidamente las madrugadas en que él llegaba enfermo de la escuela con fiebre alta, y yo pasaba toda la noche cuidándolo, aplicándole compresas frías, dándole medicinas cada 4 horas, rezando para que se mejorara, aún sabiendo que al día siguiente tendría que trabajar con apenas 2 horas de sueño porque no podía faltar ni perder el sueldo diario. Las memorias llegaban en oleadas dolorosas que me quitaban el aliento. Recordé las innumerables veces que rechacé invitaciones de amigas para salir los fines de semana, porque Miguel necesita una mamá presente en casa. Las oportunidades de relaciones amorosas que dejé pasar porque consideraba que ningún hombre era más importante que darle estabilidad emocional a mi hijo después de perder a su padre tan pequeño. Don Fernando, el profesor de matemáticas de la escuela secundaria donde trabajaba, había estado interesado en mí durante años, invitándome a cenar, al cine, a pasear por el parque los domingos. Era un hombre bueno, viudo también, con hijos ya grandes que vivían independientes. Pero siempre le respondía: Fernando, agradezco tu interés, pero Miguel me necesita completamente ahora. Durante todos esos años de abnegación total, jamás cuestioné estos sacrificios porque los hacía por amor genuino, por la esperanza profunda de ver a mi hijo feliz, exitoso y bien encaminado en la vida. Gasté mis ahorros en cursos de inglés y computación para él, mientras yo usaba zapatos con huecos en las suelas y cosía parches en mi ropa vieja para que durara más tiempo. Cuando Miguel cumplió 15 años, trabajé turnos extra durante 6 meses para comprarle una bicicleta nueva que costó 2,000 pesos, una fortuna para mí en ese entonces. Recuerdo perfectamente su sonrisa radiante cuando la vio envuelta en papel de regalo barato, pero con mucho amor. «Eres la mejor mamá del mundo», gritó mientras me abrazaba fuertemente. Ahora, a los 69 años, sentada en silencio en mi pequeño departamento, me preguntaba amargamente si no había sido una completa tonta al renunciar a tanto por alguien que resultó ser capaz de humillarme públicamente sin pestañear. ¿Dónde estaba ese niño agradecido que prometía cuidarme cuando fuera grande?
¿En qué momento exacto Miguel había dejado de verme como su madre amorosa para empezar a considerarme un estorbo social que había que ocultar? Carmen había logrado convencerlo de que yo era una vergüenza para su nueva vida profesional y social. Una maestra jubilada de escuela pública simplemente no encajaba en el mundo aspiracional que él quería construir con su esposa doctora. Una semana exacta después de la boda, Miguel finalmente se dignó a llamarme. Su voz sonaba extraña, formal, distante, como si estuviera hablando con una conocida lejana en lugar de con la mujer que lo había criado con infinito amor. «Mamá», comenzó con un tono ensayado que me heló la sangre. «Carmen y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor que te tomaras un tiempo para dejar que las cosas se tranquilicen. Tal vez algunos meses de distancia nos vendrían bien a todos». Mis manos comenzaron a temblar, sosteniendo el teléfono mientras procesaba el significado real de sus palabras cuidadosamente calculadas. «Miguel», respondí con una calma que no sentía por dentro. Yo solo estaba tratando de ayudar con el ramo que Carmen había olvidado en el auto. Tú sabes perfectamente que jamás he interferido en su relación ni he causado problemas entre ustedes. Él suspiró pesadamente del otro lado de la línea y pude percibir que había ensayado esta conversación múltiples veces antes de llamarme. «Mamá, tienes que entender que Carmen tiene razón en muchas cosas. Siempre apareces en los momentos equivocados. Siempre dices algo que la incomoda. Tal vez sea hora de que encuentres tus propias actividades, que hagas tu propia vida independiente de nosotros». Las palabras cayeron como martillazos sobre mi corazón ya magullado. «¿Mis propias actividades?», repetí incrédula. «Miguel, durante 42 años, mis únicas actividades han sido trabajar para darte la mejor vida posible. Mi vida entera ha girado alrededor de tu bienestar y tu felicidad. Y ahora me estás diciendo que encuentre algo más que hacer porque ya no soy conveniente para ti». Su respuesta me confirmó mis peores temores. «Mira, mamá, Carmen y yo estamos pensando en hacer un viaje de luna de miel extendido por Europa durante algunos meses. Cuando regresemos, tal vez podamos hablar con más tranquilidad sobre cómo reorganizar las cosas». Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina durante largos minutos, procesando completamente lo que acababa de escuchar. Mi hijo me estaba despidiendo oficialmente, alejándome de su vida como si fuera una empleada problemática que necesitaba ser despedida con delicadeza. Las palabras crueles de Carmen el día de la boda resonaban en mi mente. Doña Esperanza siempre encuentra la manera de llamar la atención. Durante 42 años había llamado la atención únicamente hacia las necesidades de él, jamás hacia las mías propias. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas veces lo había ayudado con problemas de matemáticas y álgebra, y por primera vez desde la humillación pública en la iglesia, lloré desconsoladamente. Pero estas no fueron lágrimas de autocompasión o victimización. Fueron lágrimas de despertar doloroso, lágrimas de una mujer que finalmente comprendía que había perdido completamente su identidad individual en el proceso obsesivo de criar a un hijo que resultó ser profundamente ingrato y egoísta. Durante décadas había sido únicamente la mamá de Miguel, renunciando a ser Esperanza, la mujer con sueños propios, aspiraciones personales, derecho a la felicidad individual. En ese momento de claridad brutal y necesaria, algo fundamental se rompió definitivamente dentro de mí. No mi espíritu o mi fortaleza, sino las cadenas invisibles que me ataban a una vida de sacrificios constantes que jamás serían reconocidos o valorados. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tristeza profunda y liberación gradual. Por primera vez en décadas, no me preocupé por lo que Miguel estaría comiendo, si estaría durmiendo bien, si necesitaría algo de mí. No planeé cómo resolver sus problemas o cómo hacerle la vida más fácil. En lugar de eso, comencé a redescubrir lentamente quién era yo como persona independiente, más allá de mi rol maternal que había dominado completamente mi existencia adulta. Salí a caminar por el parque donde solía llevar a Miguel cuando era pequeño, pero esta vez observé realmente las flores, escuché el canto de los pájaros, sentí el sol en mi rostro sin estar pensando constantemente en otra persona. Mi hermana Ana me visitó casi todos los días durante esas primeras semanas difíciles. Esperanza,
me decía mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, lo que Miguel te hizo es imperdonable, pero también es una oportunidad para que finalmente vivas para ti misma. Tienes 69 años, buena salud, una pensión decente, y por primera vez en décadas nadie depende de ti económica ni emocionalmente. Sus palabras, aunque dichas con amor genuino, me parecían casi imposibles de procesar. ¿Cómo podía vivir para mí misma cuando toda mi identidad estaba construida alrededor de ser la madre abnegada de Miguel? Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías familiares, encontré una imagen que me impactó profundamente. Era una foto mía de cuando tenía 25 años, 2 años antes de conocer a José. Estaba en una fiesta de fin de año con amigas de la universidad, sonriendo radiantemente, con un vestido bonito y el cabello arreglado con estilo. En esa fotografía se veía a una mujer joven, llena de vida, con sueños propios y una personalidad vibrante. Esa mujer había querido viajar, estudiar una maestría en literatura, tal vez escribir cuentos infantiles. Pero la vida la había llevado por otros caminos. El matrimonio con José, la maternidad, la viudez temprana y décadas de dedicación total a Miguel. Sostuve esa fotografía durante largo rato, preguntándome qué habría sido de esa esperanza joven y ambiciosa si hubiera tomado decisiones diferentes. No me arrepentía de haber amado a José, ni de haber criado a Miguel con dedicación, pero sí me dolía darme cuenta de que había borrado completamente a la mujer individual que existía antes de convertirse exclusivamente en esposa y madre. ¿Era demasiado tarde para reconectar con algunos de esos sueños olvidados? ¿Podía una mujer de 69 años reinventarse completamente después de décadas de abnegación total? Las noches se habían vuelto especialmente difíciles. Sin las preocupaciones constantes sobre Miguel que solían mantener mi mente ocupada, me encontraba frente a un silencio interno que al principio me resultaba aterrador. Durante años, mi último pensamiento antes de dormir siempre había sido sobre él. ¿Habría cenado bien? ¿Estaría contento en su trabajo? ¿Necesitaría algo de mí mañana? Ahora, acostada en mi cama, tenía que enfrentar pensamientos sobre mí misma que había evitado durante décadas. ¿Qué quería hacer con el tiempo que me quedaba de vida? ¿Qué me haría realmente feliz? ¿Qué tipo de legado quería dejar en el mundo más allá de haber criado a un hijo ingrato? Una noche, mientras no podía dormir, encendí la luz y saqué un cuaderno viejo donde solía anotar recetas y listas de compras. Comencé a escribir, casi sin pensar, palabras que habían estado enterradas en mi corazón durante años. Mi nombre es Esperanza Silva. Tengo 69 años. Durante 42 años he vivido exclusivamente para mi hijo Miguel. Pero Miguel ya no me necesita, o al menos ya no me quiere en su vida. Es hora de descubrir quién soy yo cuando no soy la madre de nadie. Escribir esas palabras me causó una mezcla extraña de terror y alivio. Terror, porque significaba admitir que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Alivio, porque por primera vez en décadas podía imaginar posibilidades que no giraran alrededor de las necesidades de otra persona. Los recuerdos siguieron llegando en oleadas durante las semanas siguientes. Recordé el día en que Miguel se graduó de la universidad y me dijo entre lágrimas, «Mamá, todo lo que soy, te lo debo a ti. Jamás podré pagarte todo lo que sacrificaste por mí». Esas palabras habían sido el momento más feliz de mi vida, la confirmación de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero ahora, apenas 5 años después, ese mismo hijo que prometía cuidarme para siempre me estaba desechando como un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva decoración de vida próspera y socialmente ascendente. También recordé las múltiples veces que Carmen había hecho comentarios despectivos sobre mi estilo de vida modesto durante las reuniones familiares. «Doña Esperanza, usted debería modernizarse un poco, comprarse ropa más actual», me había dicho una vez mientras yo servía la cena en platos que había comprado en el mercado popular porque no podía costear vajilla fina. Miguel merece una suegra que represente bien a la familia cuando salimos con sus colegas del hospital. Yo había sonreído y aceptado sus críticas sin defenderme, porque no quería causar problemas entre ella y Miguel.
pero ahora me daba cuenta de que mi silencio complaciente solo había empeorado las cosas, permitiendo que me tratara cada vez peor hasta llegar al punto de la humillación pública. En el fondo de mi corazón, sabía que algo fundamental e irreversible había cambiado en mi interior después de aquella llamada telefónica donde Miguel me despidió tan fríamente. Ya no era la madre que perdonaba todo automáticamente, la que siempre encontraba justificaciones para el mal comportamiento de su hijo. Por primera vez en mi vida, sentía algo parecido al resentimiento genuino hacia Miguel, y esa sensación me resultaba simultáneamente liberadora y aterrorizante. Porque si ya no era la madre abnegada de Miguel Silva, entonces, ¿quién exactamente era Esperanza Silva? Y más importante aún, ¿quién podía llegar a ser? Los meses siguientes, mientras Miguel y Carmen viajaban por Europa en su luna de miel extendida, comencé a tomar decisiones que jamás imaginé que sería capaz de tomar. No hubo un momento dramático de revelación súbita, sino una determinación creciente que nacía del silencio profundo de mi departamento vacío y de mi corazón finalmente libre de preocupaciones ajenas. Primero, busqué al licenciado Augusto Morales, un abogado que conocía desde la época en que daba clases a su hijo Roberto en la escuela primaria Benito Juárez. Le expliqué mi situación sin dramatismo innecesario, únicamente con hechos concretos. Había vendido mi casa grande y usado todas mis economías de vida para ayudar a mi hijo, pero ahora me encontraba rechazada, humillada públicamente y despedida de su vida como si fuera una empleada problemática. Quería reorganizar completamente mi situación financiera y emocional para recuperar el control de mi existencia. El licenciado Augusto, un hombre de 60 años con experiencia en casos familiares complicados, escuchó atentamente todo mi relato sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé de hablar, me hizo una pregunta que cambió radicalmente mi perspectiva sobre mis opciones reales. Doña Esperanza, ¿usted tiene algún bien a su nombre que su hijo desconozca completamente? La pregunta me tomó por sorpresa, porque durante tantos años había compartido todo con Miguel, que casi había olvidado la existencia de propiedades independientes. La respuesta llegó como una revelación luminosa que iluminó posibilidades que había mantenido enterradas en mi memoria. Sí, efectivamente, tenía algo que Miguel ignoraba por completo. Cuando mi esposo José falleció hace 5 años en el accidente laboral, además de la pensión gubernamental modesta que recibía mensualmente, él me había dejado un terreno en las afueras de Puebla que había heredado de su padre y que nunca mencionamos en conversaciones familiares porque parecía un lugar lejano y sin valor aparente. Sin embargo, con el desarrollo acelerado de la zona industrial de esa región durante los últimos años, ese terreno que originalmente valía 50,000 pesos ahora tenía un valor comercial de 400,000 pesos, según las evaluaciones recientes del catastro municipal. Además, mi pensión de maestra jubilada del sistema educativo público, aunque modesta en comparación con los salarios de profesionales como Carmen, era perfectamente suficiente para vivir con dignidad y comodidad razonable. Durante décadas había complementado esos ingresos con trabajos de limpieza nocturna y clases particulares para costear los lujos educativos y sociales de Miguel, pero esos gastos extra nunca fueron necesarios para mi supervivencia básica personal. El licenciado Augusto me planteó algo que jamás había considerado seriamente. Doña Esperanza, ¿usted alguna vez ha pensado en vender ese terreno y utilizar ese dinero para recomenzar completamente su vida en otro lugar? Usted todavía tiene salud excelente, energía mental clara y la experiencia de vida suficiente para empezar un nuevo capítulo completamente independiente. La idea me pareció completamente absurda al principio, pero mientras más reflexionaba sobre esa posibilidad durante las noches silenciosas, más sentido comenzaba a tener en mi situación actual. Comencé a investigar discretamente diferentes ciudades pequeñas y tranquilas, lugares donde podría comprar una casa cómoda y segura, vivir pacíficamente con el dinero de la venta del terreno y establecer una rutina de vida completamente nueva sin las cargas emocionales del pasado doloroso. Encontré una ciudad costera llamada Puerto Escondido, ubicada a 300 kilómetros de la Ciudad de México, con un costo de vida significativamente más bajo y una comunidad muy acogedora para personas jubiladas que buscaban tranquilidad y paz interior.
Decidí visitar secretamente ese lugar sin contarle a nadie sobre mis planes exploratorios. Tomé un autobús de pasajeros un martes por la mañana y llegué a Puerto Escondido después de 5 horas de viaje por carreteras pintorescas que me recordaron la belleza natural de México que había olvidado durante décadas de vida urbana agitada. La ciudad era exactamente lo que necesitaba: calles tranquilas bordeadas de árboles frondosos, casas coloridas con jardines bien cuidados, plazas centrales donde las personas mayores se reunían para conversar amistosamente, mercados locales con productos frescos y precios justos, y una proximidad hermosa al Océano Pacífico que ofrecía paz espiritual inigualable. Durante mi visita de 3 días, encontré una casa perfecta que se ajustaba exactamente a mis nuevas necesidades y aspiraciones. Era una construcción sencilla pero sólida, de 2 habitaciones con un jardín pequeño ideal para cultivar plantas medicinales y flores ornamentales. Una cocina amplia con ventanas que permitían entrada abundante de luz natural. Y lo más importante para mí, una terraza desde donde se podía contemplar el atardecer sobre el océano todas las tardes. El precio de venta era de 200,000 pesos, lo que significaba que después de comprar esa propiedad me quedarían 200,000 pesos del terreno de Puebla para gastos de mudanza, adaptación y emergencias futuras. Regresé a la Ciudad de México con una decisión completamente tomada y una claridad mental que no había experimentado en décadas. Durante las siguientes 4 semanas, organicé meticulosamente todos mis documentos legales. Contacté una empresa inmobiliaria especializada en terrenos rurales para manejar la venta de la propiedad de Puebla. Contraté los servicios de un notario público confiable para asegurar que todos los trámites se realizaran correctamente y preparé exhaustivamente toda la documentación necesaria para la compra de mi nueva casa en Puerto Escondido. Todo este proceso lo manejé con absoluta discreción, sin comentar mis planes con nadie, ni siquiera con Ana, mi hermana, quien habría intentado disuadirme por preocupación genuina pero mal dirigida. La venta del terreno se concretó exitosamente en 6 semanas, un proceso sorprendentemente rápido, gracias al interés inmediato de una empresa constructora que planeaba desarrollar un complejo habitacional en esa zona de expansión industrial. Cuando recibí el cheque certificado por 400,000 pesos, experimenté una sensación extraña de poder personal que no había sentido jamás en mi vida adulta. Por primera vez en décadas, tenía recursos económicos significativos que eran exclusivamente míos, sin ninguna obligación moral de compartirlos con Miguel o gastarlo en sus necesidades y caprichos costosos. La semana siguiente finalicé la compra de la casa en Puerto Escondido y comencé a ejecutar mi plan de mudanza definitiva. No era un arranque emocional impulsivo, sino una decisión estratégica profundamente reflexionada durante meses de silencio y autoconocimiento gradual. Cada caja que empacaba representaba un peso emocional que se quitaba de mis hombros cansados. No sentía rabia ni deseos de venganza contra Miguel y Carmen, únicamente experimentaba una liberación pura y tranquila. Esta transformación no era sobre castigarlos por su ingratitud y crueldad, sino sobre recuperar completamente el control de mi propia existencia después de décadas de abnegación total. Durante el proceso de empaque y organización de mis pertenencias, hice decisiones conscientes sobre qué elementos de mi pasado merecían acompañarme en esta nueva etapa de vida independiente. Guardé cuidadosamente las fotografías de José, porque nuestro amor había sido genuino y hermoso. Merecía ser honrado y recordado con cariño. También conservé algunos libros de literatura que había comprado años atrás con la esperanza de leerlos cuando tuviera tiempo libre. Un momento que nunca llegó porque siempre estaba ocupada resolviendo algo relacionado con Miguel. Decidí dejar atrás la mayoría de objetos que me recordaran exclusivamente mi rol como madre sacrificada, los premios escolares de Miguel, fotografías de ceremonias y graduaciones, regalos del Día de las Madres que ahora me parecían irónicamente dolorosos. Una tarde, mientras organizaba los documentos importantes en una caja especial, encontré una carta que José me había escrito poco antes de morir en el accidente laboral. Era una nota romántica, donde me decía cuánto admiraba mi fortaleza como mujer y como futura madre,
pero también expresaba su esperanza de que yo siempre recordara cultivar mis propios sueños personales, además de cuidar nuestra familia. Esperanza, mi amor, decía una línea que me impactó profundamente. Promete que nunca dejarás que la maternidad borre completamente a la mujer extraordinaria que eres. Miguel necesitará una madre fuerte, pero también necesitará ver el ejemplo de una mujer que se respeta y se valora a sí misma. Esas palabras de José, escritas tantos años atrás, parecían una profecía que finalmente estaba cumpliendo. Mi hermana Ana fue la única persona que noté mi comportamiento diferente durante esas semanas de preparación secreta. Esperanza, me dijo durante una de sus visitas rutinarias. Te veo más tranquila últimamente, pero también más distante. ¿Estás bien realmente? Le respondí con honestidad parcial. Ana, estoy comenzando a sanar del daño que Miguel me causó. Estoy aprendiendo a enfocarme en mí misma después de tantos años de vivir exclusivamente para él. Ella sonrió con aprobación genuina. Me da mucho gusto escucharte hablar así. Ya era hora de que pensaras en tu propia felicidad. Sin embargo, no le revelé los detalles específicos de mis planes de mudanza, porque sabía que intentaría convencerme de que era una decisión demasiado drástica. 2 días antes de la mudanza definitiva, recibí una llamada inesperada de Miguel desde París. Su voz sonaba relajada y aparentemente feliz, como si nada hubiera pasado entre nosotros, como si la humillación pública en su boda fuera un incidente menor ya olvidado. «Hola, mamá, ¿cómo estás? Carmen y yo estamos teniendo una luna de miel maravillosa. París es increíblemente hermoso. Queríamos contarte que decidimos extender el viaje unas semanas más para conocer Italia también». Escuché su relato de turista entusiasmado sin interrumpirlo, notando cómo hablaba exclusivamente sobre sus experiencias placenteras, sin preguntarme una sola vez cómo había estado yo durante los meses de abandono total. Cuando finalmente hizo una pausa en su monólogo narcisista, aproveché para darle la primera noticia de mis cambios. «Miguel, me da gusto saber que están disfrutando su viaje. Yo también he estado haciendo algunos cambios importantes en mi vida durante estos meses». Hubo un silencio breve del otro lado de la línea antes de que respondiera con un tono ligeramente preocupado. «¿Qué tipo de cambios, mamá?». Le expliqué de manera calmada y directa. «He decidido mudarme a una ciudad más tranquila, donde pueda vivir con mayor paz e independencia. Ya vendí algunas propiedades que tenía y compré una casa nueva». La sorpresa en su voz era evidente. «¿Propiedades? ¿Qué propiedades? ¿De qué estás hablando exactamente?». Fue en ese momento cuando Miguel comenzó a darse cuenta de que tal vez no conocía tan completamente mi situación financiera como había asumido durante años. Le expliqué sobre el terreno de Puebla que José me había dejado y que acababa de vender por una suma considerable. «Pero mamá», dijo con una ansiedad creciente en su voz, «¿por qué no me consultaste antes de tomar decisiones tan importantes? ¿Dónde te vas a mudar exactamente?». Su preocupación no parecía dirigida hacia mi bienestar emocional, sino hacia el control que estaba perdiendo sobre mi vida y mis recursos. «Miguel», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Durante 42 años, todas mis decisiones giraron alrededor de tu bienestar y tu opinión. Pero tú y Carmen dejaron muy claro en tu boda que ya no desean mi presencia en sus vidas. Entonces, estoy haciendo exactamente lo que me pidieron. Estoy creando mi propia vida independiente, lejos de ustedes». El silencio que siguió fue largo e incómodo. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la alegría turística. «Mamá, tal vez malinterpretaste lo que pasó ese día. Carmen estaba nerviosa por la boda. Yo estaba estresado. No quisimos decir que no te queremos en nuestras vidas. Pero ya era demasiado tarde para explicaciones convenientes y disculpas a medias. Miguel, cuando regresen de su viaje encontrarán mi nuevo número telefónico en un papel pegado en el refrigerador de mi departamento. Pueden llamarme cuando gusten, pero yo ya no voy a estar disponible para resolver sus problemas o para ser tratada como una carga inconveniente». Colgué el teléfono sintiéndome completamente libre por primera vez en décadas. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, el camión de mudanzas llegó puntualmente para transportar mis pertenencias esenciales hacia mi nueva vida en Puerto Escondido. Cuando cerré la puerta de mi antiguo departamento por última vez, no sentí nostalgia ni tristeza.
únicamente una paz profunda y una expectativa emocionante por el futuro que estaba construyendo exclusivamente para mí misma. Miguel y Carmen regresaron de su luna de miel europea en un jueves lluvioso de octubre, después de 4 meses de ausencia total. Para entonces, yo ya estaba completamente establecida en mi nueva casa de Puerto Escondido desde hacía 2 meses. Pero ellos no tenían idea de la magnitud real de los cambios que había implementado en mi vida. Durante todo ese tiempo de silencio intencional, no respondí llamadas ni contesté mensajes porque había cancelado mi línea telefónica anterior y abierto una nueva que absolutamente nadie conocía. Fue mi antigua vecina, doña Rita Mendoza, quien me contó posteriormente a través de una llamada que logró hacer a mi nuevo número. Miguel había llegado a mi antiguo departamento en la colonia Santa María, esperando encontrarme, esperándolo como siempre. Pero en lugar de eso, se topó únicamente con una placa de "Se renta" clavada en la puerta principal y muebles de mudanza apilados en la banqueta. Según el relato detallado que doña Rita me hizo, Miguel había entrado en pánico absoluto al darse cuenta de que yo había desaparecido completamente sin dejar ningún rastro obvio de mi paradero. Desesperado y visiblemente alterado, comenzó a tocar puertas de vecinos preguntando insistentemente por mí, pero la mayoría solo pudo decirle que me había mudado aproximadamente 2 meses atrás sin comunicar mi destino a nadie del edificio. ¿Dónde está mi mamá?, gritaba Miguel según me contó doña Rita. No puede haber simplemente desaparecido de la faz de la tierra. Alguien tiene que saber algo. Su desesperación era tan evidente que varios vecinos se compadecieron de él, pero genuinamente no tenían información útil que proporcionarle. Carmen, quien inicialmente había mostrado irritación por lo que consideraba drama innecesario de mi parte, comenzó a ponerse nerviosa cuando se dio cuenta de que efectivamente yo había desaparecido sin rastros verificables. Durante los primeros días de búsqueda infructuosa, ella había minimizado la situación diciendo cosas como: «Miguel, tu mamá solo está haciendo teatro para llamar la atención. Seguramente está en casa de algún pariente esperando que la busquemos desesperadamente». Pero cuando visitaron a mi hermana Ana y ella les confirmó que no sabía absolutamente nada sobre mi paradero actual, Carmen comenzó a entender que tal vez había subestimado completamente mi capacidad de tomar decisiones independientes drásticas. La búsqueda desesperada de Miguel se intensificó durante las siguientes semanas. Contactó hospitales públicos de la ciudad temiendo que hubiera sufrido algún accidente y estuviera internada sin identificación. Visitó asilos y casas de reposo pensando que tal vez había decidido internarme voluntariamente por depresión. Incluso fue a la delegación de policía para reportar mi desaparición, pero los oficiales le explicaron pacientemente que una persona adulta, mentalmente competente, tiene el derecho legal completo de mudarse sin avisar a nadie, especialmente después de haber sido públicamente humillada por su propia familia, como habían presenciado 300 testigos en la iglesia de San José. Fue entonces cuando Miguel decidió contactar al licenciado Augusto Morales, sospechando correctamente que yo podría haber buscado asesoría legal profesional durante los meses de su ausencia. El abogado, manteniendo rigurosamente el secreto profesional que debe guardar con todos sus clientes, se limitó a decir: «Joven Miguel, mi cliente doña Esperanza Silva efectivamente reorganizó completamente su situación financiera y tomó decisiones muy importantes sobre su futuro personal. Puedo asegurarle que está perfectamente bien, segura y viviendo exactamente conforme a sus propias decisiones conscientes e informadas». Esta información limitada, pero tranquilizadora, solo aumentó la ansiedad de Miguel, porque confirmaba que yo había planeado meticulosamente mi desaparición en lugar de actuar impulsivamente por dolor emocional. 5 meses completos se pasaron antes de que Miguel finalmente consiguiera localizar mi nuevo domicilio. Un detective privado que contrató después de agotar todas las opciones obvias, finalmente me encontró a través de registros públicos del catastro municipal relacionados con la compra de mi casa en Puerto Escondido. Cuando recibí la llamada del investigador confirmando mi identidad y ubicación, sentí una mezcla extraña de expectativa y tranquilidad absoluta. Sabía que este encuentro era inevitable y necesario,
y me sentía completamente preparada para enfrentarlo con la fortaleza interior que había desarrollado durante estos meses de independencia total. Miguel apareció en mi nueva casa un domingo por la tarde, mientras yo estaba regando tranquilamente las flores de bugambilias que había plantado en mi pequeño jardín frontal. El contraste entre mi serenidad y su estado emocional era impactante. Él estaba visiblemente más delgado, con ojeras profundas que evidenciaban meses de preocupación constante, y comenzó a llorar antes incluso de pronunciar una palabra. Sus primeras frases fueron un torrente de disculpas desesperadas y súplicas emotivas. «Mamá, por favor, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. Carmen me presionó, me manipuló, me hizo creer cosas horribles sobre ti. Yo te amo profundamente. Siempre te he amado más que a nada en el mundo. Por favor, regresa a casa conmigo. Te lo ruego de rodillas si es necesario». Observé a mi hijo, el hombre adulto que había criado con tanto amor incondicional durante 42 años, al que había dedicado literalmente cada minuto de mi existencia, que me había rechazado y humillado cuando más necesitaba su apoyo y respeto, y experimenté una sensación extraña de paz compasiva mezclada con tristeza serena. «Miguel», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, «durante 42 años completos viví exclusivamente para ti y para tu bienestar. Renuncié a mis propios sueños, a mis relaciones personales, a mi independencia financiera y emocional. En el día de tu boda, tú y Carmen dejaron absolutamente claro que yo era un estorbo social, una fuente de vergüenza en sus vidas prósperas y exitosas. Entonces hice exactamente lo que ustedes deseaban. Desaparecí completamente de sus vidas. Él intentó abrazarme con desesperación, pero yo gentilmente di un paso hacia atrás, manteniendo una distancia física que simbolizaba la distancia emocional que había aprendido a establecer. «Mamá», sollozó. Yo estaba nervioso por la boda, estaba bajo presión terrible de Carmen y su familia. Ella me amenazó con cancelar todo el matrimonio si yo no te ponía en tu debido lugar delante de sus invitados importantes. Pero nunca quise lastimarte tan profundamente. Me di cuenta de mi error terrible cuando regresé y no te encontré. Sus explicaciones, aunque posiblemente sinceras, llegaban demasiado tarde para cambiar las decisiones fundamentales que había tomado sobre mi propia vida y mi propio valor como persona. «Miguel», respondí con una serenidad que había cultivado durante meses de autorreflexión, «¿cuál exactamente consideras que es mi debido lugar? Durante todas estas décadas, mi lugar natural fue siempre a tu lado, apoyándote incondicionalmente en cada decisión, celebrando cada logro, resolviendo cada problema. Pero ustedes determinaron que mi debido lugar era lejos de ti, invisible para tus nuevos círculos sociales, silenciada para no incomodar a tu esposa ambiciosa». La verdad de mis palabras lo golpeó como una bofetada, porque sabía que no podía negarlas honestamente. Miguel entonces me reveló información que cambió mi perspectiva sobre las consecuencias de mis decisiones independientes. Durante mi ausencia, él había enfrentado serias dificultades económicas que nunca había experimentado en su vida adulta, porque siempre había contado con mi apoyo financiero incondicional como red de seguridad invisible. Sin mis contribuciones constantes para gastos extras, sin el terreno de Puebla que él automáticamente había asumido que heredaría eventualmente, sin mi disponibilidad para préstamos de emergencia, se había visto forzado a enfrentar una realidad económica para la cual no estaba preparado psicológicamente. «Carmen», me dijo con amargura evidente, no toleró la presión financiera ni un solo mes. En cuanto se dio cuenta de que ya no tenías recursos disponibles para ayudarnos, comenzó a culparme por tener una familia pobre y problemática. Decía constantemente que yo le había mentido sobre nuestra situación económica real antes del matrimonio. La ironía de la situación era casi cómica. Carmen había despreciado mi presencia en sus vidas, pero había contado con mi dinero como parte permanente de su presupuesto familiar futuro. Ella pidió el divorcio la semana pasada, continuó Miguel con voz quebrada, alegando que yo tengo una madre conflictiva y una familia desestructurada que afecta negativamente su reputación profesional. Esta revelación me causó una mezcla compleja de satisfacción discreta por la justicia poética de la situación y tristeza genuina por el sufrimiento de Miguel,
que al final resultó ser tanto victimario como víctima de las manipulaciones de Carmen. Miguel, le dije con compasión sincera pero firme, lamento profundamente que estés pasando por este periodo tan difícil, pero estas consecuencias son el resultado directo de decisiones que tomaste conscientemente cuando elegiste humillarme públicamente para complacer a una mujer que claramente nunca te amó por quien realmente eres, sino por lo que pensaba que podías proporcionarle económicamente. Él imploró, lloró, prometió que las cosas serían completamente diferentes si yo regresaba, que había aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de la familia verdadera, que jamás permitiría que nadie me faltara el respeto nuevamente. Mamá, me suplicó con desesperación auténtica, yo terminé mi matrimonio con Carmen precisamente porque entendí que tú eres lo más importante en mi vida. He estado completamente solo estos meses, sin ti, sin ella, sin nadie que realmente me ame. Necesito desesperadamente tenerte de vuelta en mi vida. Sus lágrimas eran reales, su arrepentimiento parecía genuino. Su soledad era evidentemente dolorosa, pero durante estos meses de independencia había aprendido la diferencia fundamental entre amor verdadero y dependencia conveniente, entre gratitud sincera y necesidad interesada de recursos emocionales y financieros. Miguel, le expliqué pacientemente, yo he reconstruido completamente mi vida aquí en Puerto Escondido. Tengo nuevas amistades genuinas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellas. Tengo actividades diarias que me proporcionan alegría auténtica y propósito personal. Tengo paz interior que no había experimentado en décadas, porque finalmente estoy viviendo para mí misma, en lugar de vivir exclusivamente para resolver problemas ajenos. Le mostré mi casa nueva, mi jardín floreciente, la terraza desde donde contemplaba atardeceres espectaculares sobre el Océano Pacífico todas las tardes. Miguel, puedes visitarme aquí cuando desees sinceramente pasar tiempo conmigo sin necesidad de que yo resuelva tus problemas financieros o emocionales. Pero yo jamás volveré a ser la madre que se anula completamente para satisfacer caprichos y demandas de cualquier persona, incluyéndote a ti. Mi firmeza no era crueldad, sino autorrespeto, finalmente desarrollado después de décadas de abnegación destructiva. Cuando Miguel se fue esa tarde de domingo, después de 3 horas de conversación honesta pero dolorosa, ambos sabíamos que nuestra relación había cambiado permanente e irrevocablemente. Ya no éramos madre abnegada e hijo dependiente, sino 2 adultos que tendrían que aprender a relacionarse desde el respeto mutuo en lugar de desde la necesidad unilateral. Por primera vez en mi vida, esa transformación no me causaba dolor, sino un alivio profundo y liberador. Una semana después de su visita, Miguel me envió una carta escrita a mano donde reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido durante estos meses difíciles. Mamá, escribía, finalmente entiendo todo lo que intentaste enseñarme durante mi niñez y adolescencia sobre el respeto, la gratitud, el valor de la familia verdadera. Entiendo que el amor real no significa tener derecho a lastimar a quienes nos aman incondicionalmente. Entiendo que tú mereces ser tratada con la misma consideración y cariño que siempre me diste a mí. La carta era emotiva y aparentemente sincera, pero yo había aprendido que las palabras deben ser respaldadas por acciones consistentes a largo plazo. Esa noche, sentada en mi terraza contemplando las estrellas reflejándose en las aguas tranquilas del océano, reflexioné sobre el viaje emocional extraordinario que había recorrido desde aquella humillación pública en la iglesia de San José hasta esta nueva vida de dignidad recuperada en Puerto Escondido. No sentía triunfo vengativo, sino una gratitud inmensa hacia el destino que me había forzado a redescubrir mi propio valor como persona independiente. Miguel tendría que aprender a vivir las consecuencias de sus decisiones, igual que yo había aprendido a vivir las mías, pero ahora desde la libertad en lugar de desde la obligación sacrificial. 10 meses han transcurrido desde aquella visita desesperada de Miguel a mi nueva casa en Puerto Escondido. Él me llama religiosamente una vez por semana, siempre los domingos por la tarde a las 5 en punto, en conversaciones educadas pero marcadamente distantes que duran exactamente 15 minutos. Pregunta cortésmente sobre mi salud,
Me cuenta superficialmente sobre su trabajo como ingeniero civil en una empresa constructora más pequeña donde tuvo que aceptar un salario menor. Evita cuidadosamente mencionar detalles específicos sobre su vida personal. Estas llamadas se han convertido en un ritual predecible donde ambos mantenemos una cordialidad forzada que disimula la profundidad real de los cambios irreversibles que han ocurrido en nuestra relación. A través de conversaciones ocasionales con mi hermana Ana, quien mantiene contacto esporádico con Miguel, me he enterado de que mi hijo está enfrentando serias dificultades financieras y emocionales. Sin mi ayuda económica constante, que durante décadas funcionó como su red de seguridad invisible, sin el terreno de Puebla que él automáticamente había asumido que heredaría en el futuro cercano, sin acceso a los recursos que yo había acumulado con tanto sacrificio, se ha visto obligado a adaptarse a una realidad económica completamente diferente que jamás imaginó tener que enfrentar solo. Ha tenido que vender su automóvil BMW y comprar un vehículo usado mucho más modesto. Se mudó del elegante apartamento en la Colonia Condesa a un departamento pequeño en una zona menos prestigiosa de la ciudad. Carmen, según me han contado vecinos de mi antigua colonia que ocasionalmente me contactan, no ocultó su irritación y desprecio cuando se dio cuenta de que yo había desaparecido con el dinero de la familia antes de finalizar oficialmente su divorcio de Miguel. La ironía de su indignación me provoca una sonrisa serena. El dinero siempre fue exclusivamente mío, resultado de décadas de mi propio trabajo arduo y de la herencia que mi esposo José me dejó legalmente a mí como su viuda. Durante años yo había elegido voluntariamente compartir mis recursos con Miguel por amor maternal, pero él había interpretado erróneamente esa generosidad como una obligación permanente en lugar de reconocerla como el regalo desinteresado que realmente era. En Puerto Escondido he establecido una rutina diaria que jamás pensé que tendría el valor de crear para mí misma. Despierto naturalmente cuando mi cuerpo ha descansado lo suficiente, generalmente alrededor de las 6 de la mañana, sin la presión de horarios impuestos por necesidades ajenas. Preparo mi café en la cocina que da al jardín, observando cómo los rayos del sol matutino iluminan gradualmente mis plantas de bugambilias, jazmín y geranios que he cultivado con paciencia durante estos meses. Desayuno tranquilamente en la terraza, escuchando el sonido relajante de las olas del Océano Pacífico que se rompen suavemente contra las rocas de la costa, un sonido que se ha convertido en la banda sonora reconfortante de mi nueva vida independiente. Por las tardes, camino durante una hora completa por la playa prácticamente desierta, respirando el aire puro y salado del mar, recogiendo caracolas interesantes que uso después para decorar mi jardín, observando gaviotas blancas que vuelan graciosamente sobre las olas azules. Durante estas caminatas reflexivas, mi mente se enfoca en el presente inmediato. La textura de la arena bajo mis pies, el calor agradable del sol en mi rostro, la inmensidad tranquilizadora del horizonte marino. En lugar de preocuparse constantemente por problemas de otras personas como había sido mi patrón mental durante décadas. He formado amistades genuinas y valiosas con mujeres de mi edad que, como yo, han descubierto la libertad transformadora de vivir para sí mismas después de años de dedicación total a familias que no siempre supieron valorar adecuadamente sus sacrificios. Doña Esperanza Herrera, mi vecina directa de 71 años, tiene una historia sorprendentemente similar a la mía. También crió sola a 3 hijos después de quedarse viuda joven. También se sacrificó económica y emocionalmente para darles las mejores oportunidades educativas. También fue gradualmente excluida de sus vidas cuando ellos formaron sus propias familias prósperas. Esperanza, me dice frecuentemente mientras tomamos café en su patio sombreado por mangos. El regalo más valioso que podemos darles a nuestros hijos adultos es la oportunidad de aprender a vivir completamente sin depender emocional y financieramente de nosotras. Doña Mercedes Vázquez, una maestra jubilada de 73 años que se mudó aquí desde Guadalajara, frecuenta el mismo grupo de lectura que yo en la biblioteca municipal.
Cada martes nos reunimos 6 mujeres para discutir novelas mexicanas contemporáneas, compartir interpretaciones personales, debatir temas filosóficos que surgen de las lecturas. Esta actividad ha despertado en mí una pasión intelectual que había permanecido dormida durante décadas porque nunca tuve tiempo libre para cultivar intereses puramente personales. Estoy leyendo autores como Laura Esquivel, Ángeles Mastretta y Elena Poniatowska, descubriendo perspectivas femeninas sobre la vida, el amor, la maternidad y la independencia que resuenan profundamente con mi propia experiencia. Los miércoles por la mañana asisto a una clase de yoga diseñada específicamente para personas mayores, dirigida por una instructora llamada Patricia Salinas, que tiene 50 años y una filosofía de vida centrada en el autocuidado como acto de amor propio. Durante estas sesiones, aprendo a escuchar las necesidades reales de mi cuerpo, a respirar conscientemente para calmar pensamientos ansiosos, a estirar músculos que habían permanecido tensos durante años por estrés constante. El yoga, explica Patricia mientras nos guía a través de posturas suaves, nos enseña que cuidar nuestro propio bienestar no es egoísmo sino responsabilidad fundamental hacia nosotras mismas. Los viernes participo en un taller de escritura creativa, donde estoy desarrollando un proyecto personal que jamás me había atrevido a contemplar seriamente. Estoy escribiendo mis memorias, no como una crónica amarga de sufrimientos pasados, sino como una celebración de la fortaleza femenina, una exploración honesta de los errores que cometí al perder mi identidad individual en la maternidad obsesiva, y una guía práctica para otras mujeres que puedan estar enfrentando situaciones similares de familia ingrata. La coordinadora del taller, licenciada Carmen Delgado, una escritora profesional de 60 años, me ha animado a considerar la publicación eventual de este libro porque considera que mi perspectiva podría ayudar a muchas madres que se encuentran en circunstancias parecidas. Ayer domingo, durante la llamada semanal rutinaria, Miguel me sorprendió con un tono completamente diferente en su voz. Sonaba más humilde, más quebrantado, más desesperado que en cualquier conversación anterior. Me contó que había estado pasando por un periodo extremadamente difícil, no solo económicamente, sino emocionalmente. El aislamiento social que experimentó después de su divorcio le había dado mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomó durante los últimos años, especialmente sobre la forma cruel en que me había tratado durante su matrimonio con Carmen. «Mamá», me dijo con la voz embargada por emociones genuinas, «he estado en terapia psicológica durante los últimos 3 meses, tratando de entender por qué permití que Carmen me manipulara para lastimarte tan profundamente. Esta revelación me causó una mezcla compleja de sorpresa positiva y preocupación maternal instintiva. Miguel había estado tradicionalmente reacio a cualquier forma de ayuda psicológica, considerando que los problemas emocionales eran signos de debilidad personal que se resolvían con fuerza de voluntad. Escuchar que había buscado terapia voluntariamente indicaba un nivel de autorreflexión que no había demostrado anteriormente en su vida adulta. Mi psicólogo, continuó, me ha ayudado a entender que desarrollé una dependencia emocional enfermiza hacia ti durante la infancia, después de la muerte de papá, y que esta dependencia me impidió madurar adecuadamente como persona independiente. Cuando Carmen comenzó a criticarte y a exigir que limitara el contacto contigo, explicó con una honestidad dolorosa, una parte de mí se sintió aliviada porque significaba que finalmente podría intentar ser un adulto autónomo sin sentir culpa por no necesitarte constantemente. Pero lo hice de la manera más cobarde y cruel posible, humillándote públicamente en lugar de hablarte honestamente sobre mis conflictos internos. Sus palabras revelaban un nivel de autoconocimiento que me daba esperanza genuina sobre la posibilidad de una eventual reconciliación auténtica, aunque sabía que el perdón verdadero requeriría mucho más que palabras bien intencionadas. «Mamá», continuó con voz temblorosa, «ahora entiendo completamente todo lo que intentaste enseñarme durante mi infancia sobre el respeto, la gratitud, la importancia de valorar a las personas que nos aman incondicionalmente. Entiendo que la familia verdadera se basa en amor mutuo y respeto recíproco,
no en conveniencia económica o en satisfacer expectativas sociales superficiales. Escuché sus reflexiones en silencio absoluto, reconociendo la sinceridad aparente de su arrepentimiento, pero manteniendo la distancia emocional protectora que había aprendido a establecer durante estos meses de independencia. Después de colgar el teléfono, salí a mi terraza favorita para contemplar el atardecer espectacular que pinta el cielo de Puerto Escondido cada tarde con tonos dorados, naranjas y rosados que se reflejan magníficamente en las aguas tranquilas del océano. Una gaviota solitaria se posó graciosamente en la baranda de madera y me observó con curiosidad, como si entendiera intuitivamente la jornada emocional extraordinaria que he recorrido desde aquella humillación devastadora en la iglesia de San José hasta esta nueva vida de dignidad recuperada y paz interior auténtica. Sonreí genuinamente hacia la gaviota y hacia mí misma, sintiendo una gratitud inmensa y profunda por haber encontrado finalmente el valor interior necesario para recomenzar completamente mi existencia a los 69 años. Mi nueva vida en Puerto Escondido no es una venganza mezquina contra Miguel y Carmen, sino un regalo precioso que finalmente me permití darme a mí misma después de décadas de abnegación silenciosa y destructiva. Si Miguel quiere sinceramente formar parte de esta nueva versión de esperanza que he descubierto ser, será siempre bienvenido, pero únicamente dentro de los límites saludables que he aprendido a establecer y mantener firmemente. He descubierto algo fundamental sobre la naturaleza de la felicidad auténtica. No depende de que otras personas reconozcan nuestro valor o nos traten con el respeto que merecemos. La felicidad real surge de conocernos profundamente a nosotras mismas, de respetar nuestras propias necesidades y deseos, de crear una vida que refleje genuinamente nuestros valores personales, en lugar de sacrificar continuamente nuestro bienestar para satisfacer expectativas ajenas. Durante 42 años busqué la validación y el amor a través del sacrificio personal extremo, pero la verdadera satisfacción llegó únicamente cuando decidí valorarme a mí misma, independientemente de las opiniones o comportamientos de otros. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal a la luz suave de una vela aromática de jazmín, siento una serenidad profunda que nunca había experimentado en mi vida adulta anterior. El diario mismo es un símbolo poderoso de mi transformación personal. Durante décadas, nunca tuve tiempo ni energía mental para reflexionar sobre mis propios pensamientos y sentimientos porque cada momento de mi existencia estaba dedicado a resolver problemas de Miguel, planificar su futuro, preocuparme por su bienestar. Ahora, estas páginas manuscritas se han convertido en un espacio sagrado donde puedo explorar libremente mis emociones, registrar mis descubrimientos sobre mí misma, procesar las lecciones profundas que he aprendido durante este periodo extraordinario de renovación personal. Cada página que escribo es un acto de amor propio que jamás me había permitido antes. Las palabras fluyen naturalmente desde mi corazón hacia el papel, sin censura, sin preocupación por cómo otros podrían juzgar mis pensamientos más íntimos. Escribo sobre mis miedos pasados, mis esperanzas presentes, mis sueños futuros que por primera vez en décadas se centran exclusivamente en mi propio crecimiento y felicidad. Escribo sobre la culpa maternal que tuve que procesar y superar para poder establecer límites saludables con Miguel. Escribo sobre la soledad inicial que experimenté al mudarme a Puerto Escondido y cómo esa soledad gradualmente se transformó en una compañía placentera conmigo misma. Las memorias que estoy desarrollando en el taller de escritura han tomado una forma más ambiciosa de lo que originalmente planeaba. Lo que comenzó como una simple crónica personal se ha convertido en un libro completo de 200 páginas que explora temas universales sobre maternidad, sacrificio, identidad femenina, envejecimiento digno y la posibilidad de reinvención personal en cualquier etapa de la vida. La licenciada Carmen Delgado me ha puesto en contacto con una editorial independiente en Oaxaca que se especializa en publicar voces femeninas auténticas y han expresado interés genuino en considerar mi manuscrito para publicación el próximo año. La posibilidad de convertirme en escritora publicada a los 70 años es algo que jamás habría imaginado durante mi vida anterior centrada exclusivamente en Miguel. Durante mi juventud,
Antes de casarme con José, había estudiado literatura en la universidad y soñaba secretamente con escribir cuentos infantiles que pudieran inspirar a niños de familias trabajadoras como la mía. Pero esos sueños creativos se desvanecieron gradualmente bajo el peso de las responsabilidades domésticas, la maternidad temprana y décadas de supervivencia económica. Ahora, redescubrir mi pasión por la escritura se siente como reencontrarme con una parte fundamental de mi identidad que había permanecido dormida, pero no muerta. Mañana regaré mis plantas con el mismo cuidado amoroso que solía dedicar exclusivamente a Miguel, pero ahora ese amor se extiende hacia mi jardín, mi hogar, mi comunidad y especialmente hacia mí misma. Cada flor que cultivo representa una pequeña victoria sobre las voces internas que durante años me decían que no merecía belleza en mi vida, a menos que primero hubiera satisfecho completamente las necesidades de otros. Mis bugambilias fucsia florecen abundantemente. Mis jazmines llenan el aire nocturno con su fragancia dulce. Mis geranios rojos crean un contraste vibrante contra las paredes blancas de mi casa. Este jardín es mi santuario personal, un espacio donde puedo experimentar la satisfacción simple pero profunda de crear algo hermoso únicamente para mi propio disfrute. Caminaré por la playa recogiendo caracolas, conchas marinas y piedras pulidas por las olas que uso para decorar mi jardín y mi casa. Estas caminatas matutinas se han convertido en una forma de meditación activa, donde proceso pensamientos, emociones y memorias mientras mis pies se conectan físicamente con la arena y mi espíritu se expande hacia el horizonte infinito del océano. Durante estas horas silenciosas junto al mar, he llegado a comprender verdades fundamentales sobre la naturaleza del amor propio, la importancia de establecer límites saludables y la diferencia crucial entre ser útil para otros y permitir que otros abusen de nuestra generosidad. He desarrollado una rutina especial para los domingos que simboliza mi nueva relación con el tiempo libre. Después de la llamada semanal con Miguel, preparo un almuerzo elaborado únicamente para mí, algo que jamás hice durante mis décadas de maternidad, cuando siempre cocinaba pensando en las preferencias de otros. Preparo platos que me encantan, pero que Miguel nunca disfrutó. Pescado a la veracruzana con especias fuertes, ensaladas tropicales con mango y chile piquín, postres tradicionales oaxaqueños que requieren tiempo y paciencia para preparar adecuadamente. Como lentamente, saboreando cada bocado, sin prisa, sin distracciones, simplemente disfrutando los sabores que he elegido crear para mi propio placer. Después del almuerzo dominical, dedico 2 horas a leer en mi terraza favorita, envuelta en un rebozo tejido a mano que compré en el mercado local de artesanías. La lectura se ha convertido en una pasión redescubierta que alimenta mi alma de maneras que no había experimentado desde mi juventud universitaria. Estoy explorando no solo literatura mexicana contemporánea, sino también filosofía feminista internacional, biografías de mujeres que se reinventaron después de los 60 años, libros sobre psicología del envejecimiento saludable y textos espirituales que me ayudan a comprender mi lugar en el universo desde una perspectiva más amplia que la maternidad tradicional. Una de las amistades más significativas que he desarrollado es con doña Rosa Jiménez, una mujer de 75 años que llegó a Puerto Escondido después de vender su casa en Monterrey para escapar de hijos adultos que la trataban como empleada doméstica gratuita. Rosa y yo nos conocimos en la biblioteca municipal y descubrimos inmediatamente que compartíamos experiencias casi idénticas de hijos ingratos que habían interpretado nuestro amor maternal como obligación permanente de servicio incondicional. Esperanza, me dijo durante uno de nuestros primeros encuentros, lo más liberador que he hecho en toda mi vida fue darme cuenta de que ser buena madre no significa permitir que nuestros hijos nos traten mal. Rosa me ha enseñado técnicas de bordado tradicional mexicano que practicamos juntas los jueves por la tarde en su patio sombreado por un árbol de mango centenario. Mientras nuestras manos trabajan creando diseños coloridos en telas blancas, conversamos sobre temas profundos,
cómo procesar la culpa maternal que surge al establecer límites, cómo manejar la soledad que inicialmente acompaña la independencia, cómo construir una identidad personal sólida después de décadas de definirse exclusivamente en relación con otros. Estos bordados que creamos representan mucho más que pasatiempos artísticos. Son meditaciones activas que nos ayudan a procesar emociones complejas mientras creamos algo hermoso con nuestras propias manos. He comenzado también a explorar la espiritualidad de una manera completamente nueva y personal. Durante mis años de maternidad intensiva, asistía a misa los domingos por costumbre y tradición, pero rara vez tenía tiempo o energía mental para reflexionar profundamente sobre cuestiones espirituales más allá de rogar por el bienestar de Miguel. Ahora he encontrado una forma de espiritualidad más contemplativa y personal que no depende de instituciones religiosas, sino de mi conexión directa con la naturaleza, el universo y mi propia sabiduría interior desarrollada a través de décadas de experiencia de vida. Cada amanecer, me siento en mi terraza con una taza de café para observar cómo los primeros rayos del sol transforman gradualmente el color del cielo desde negro profundo hasta azul oscuro, luego púrpura, rosa, dorado y finalmente el azul brillante del día completo. Esta observación diaria del amanecer se ha convertido en un ritual espiritual que me conecta con algo más grande que mis preocupaciones personales, que me recuerda la belleza constante del mundo natural, que me llena de gratitud por estar viva y consciente en este momento específico de la historia humana. Los atardeceres sobre el Océano Pacífico son igualmente transformadores. Cada tarde, alrededor de las 6, me siento en mi silla favorita de mimbre para contemplar cómo el sol se hunde lentamente hacia el horizonte marino, pintando el cielo con colores que cambian minuto a minuto: dorado intenso, naranja brillante, rosa suave, púrpura profundo y finalmente el azul oscuro de la noche que se acerca. Durante estos momentos de contemplación silenciosa, reflexiono sobre las lecciones que he aprendido ese día. Expreso gratitud mental por las bendiciones grandes y pequeñas de mi nueva vida y establezco intenciones positivas para el día siguiente. La transformación de mi relación con el dinero ha sido otro aspecto fundamental de mi proceso de independización. Durante décadas, cada peso que ganaba lo gastaba inmediatamente en necesidades de Miguel, en mejorar su calidad de vida, en asegurar su futuro. Nunca desarrollé una relación saludable con mis propios recursos financieros porque nunca los consideré realmente míos. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, tengo una cuenta de ahorros que crece mensualmente, un presupuesto personal que refleja mis propios valores y prioridades y la libertad de tomar decisiones económicas basadas en mis deseos personales en lugar de obligaciones familiares. He aprendido a gastar dinero en mi propio bienestar sin sentir culpa. Compro libros nuevos cuando los deseo, en lugar de esperar a encontrarlos usados en mercados de pulgas. Invierto en ropa cómoda y bonita que me hace sentir bien conmigo misma, en lugar de usar exclusivamente prendas baratas y funcionales. Contrato servicios profesionales cuando los necesito. Un plomero para arreglar grifos, un jardinero para podar árboles grandes, un técnico para reparar electrodomésticos, en lugar de intentar resolver todo personalmente para ahorrar dinero que después gastaría en otros. También he comenzado a hacer pequeñas inversiones en experiencias placenteras que enriquecen mi vida. Boletos para obras de teatro en el centro cultural local, clases de cocina oaxaqueña que se ofrecen los sábados por la mañana, excursiones organizadas a sitios arqueológicos cercanos que siempre quise visitar pero nunca tuve oportunidad de explorar. Estas inversiones en mi propio enriquecimiento personal representan una revolución completa en mi mentalidad sobre mi derecho a la felicidad y el placer individual. La evolución de mi relación con Miguel continúa siendo un proceso complejo que requiere paciencia, sabiduría y límites claros pero amorosos. Sus llamadas dominicales han comenzado a incluir referencias cada vez más frecuentes a su proceso terapéutico y a los insights que está desarrollando sobre nuestra relación pasada. Durante nuestra conversación más reciente, me contó que su psicólogo le había sugerido escribirme una carta formal de disculpa.
no para manipular mi perdón, sino como parte de su proceso personal de responsabilizarse completamente por el daño que causó. «Mamá», me dijo con una vulnerabilidad que hacía años no escuchaba en su voz. Mi terapeuta me explicó que desarrollé una forma de amor maternal dependiente y tóxica contigo, porque nunca aprendí a procesar adecuadamente la muerte de papá cuando era niño. En lugar de hacer el trabajo emocional de elaborar mi duelo, transferí toda mi necesidad de seguridad hacia ti, convirtiendo nuestra relación en algo enfermizo, donde yo esperaba que tú resolvieras todos mis problemas emocionales y financieros para siempre. Esta comprensión psicológica me llenó de esperanza porque indicaba que Miguel estaba comenzando a entender las dinámicas profundas que habían dañado nuestra relación. Sin embargo, mantengo una perspectiva realista sobre la posibilidad de reconciliación genuina. Comprendo que el verdadero cambio personal requiere años de trabajo consistente, no solo meses de terapia motivada por soledad y dificultades financieras. He establecido límites claros sobre las condiciones bajo las cuales estaría dispuesta a considerar una relación más cercana con Miguel. Debe demostrar respeto consistente por mis decisiones de vida. Debe aceptar completamente mi independencia, sin intentar manipularme para regresar a patrones antiguos de dependencia. Debe desarrollar una vida emocional y social independiente que no dependa de mí para validación o apoyo constante. Leeré algunos capítulos de la novela que estoy disfrutando actualmente, Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, una historia que resuena profundamente con mi propia experiencia de mujer mexicana que ha tenido que luchar por su independencia en una cultura que tradicionalmente espera que las madres se sacrifiquen completamente por sus familias. La protagonista, Tita, enfrenta situaciones similares a las que yo viví. Expectativas familiares de sacrificio total, conflictos entre deseos personales y obligaciones impuestas, la búsqueda de identidad individual en un contexto cultural que valoraba principalmente el rol maternal de las mujeres. Escribiré más páginas de mis memorias, específicamente el capítulo que estoy desarrollando sobre el arte de establecer límites saludables después de décadas de abnegación. Este capítulo explora las técnicas prácticas que he desarrollado para decir no sin sentir culpa, para priorizar mi propio bienestar sin considerarlo egoísmo, para mantener relaciones amorosas que también respeten mi autonomía personal. Espero que estas reflexiones puedan ser útiles para otras mujeres que estén enfrentando transiciones similares en sus vidas familiares. Tomaré café con doña Mercedes para discutir el libro que acabamos de terminar en nuestro grupo de lectura. Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta, una novela que examina la evolución de una mujer mexicana desde esposa sumisa hasta mujer independiente y empoderada. Estas discusiones literarias se han convertido en sesiones de terapia grupal informal, donde 6 mujeres maduras compartimos insights sobre nuestras propias experiencias de transformación personal, utilizando las historias ficticias como punto de partida para explorar nuestras realidades vividas. Prepararé una cena sencilla pero deliciosa únicamente para mí. Pescado fresco que compré esta mañana en el mercado local, preparado con una salsa de cilantro y limón que perfeccioné durante estas semanas de experimentación culinaria, acompañado de arroz con vegetales frescos y una ensalada de nopales que cultivo en mi propio jardín. Comer será un acto consciente de nutrición personal, no una obligación mecánica realizada mientras pienso en otras responsabilidades. Estas actividades simples y aparentemente ordinarias representan una libertad extraordinaria que conquisté a través del dolor transformador y la determinación silenciosa. Cada elemento de mi rutina diaria ha sido elegido conscientemente porque me proporciona alegría, crecimiento personal, o simplemente porque me gusta hacerlo. Esta libertad de elección, que las personas que nunca perdieron su autonomía personal dan por sentada, para mí representa el logro más significativo de mi vida entera. Si Miguel continúa su proceso terapéutico y demuestra con acciones consistentes a largo plazo que ha comprendido realmente el daño que causó, tal vez podremos construir una relación nueva, basada en respeto mutuo genuino, en lugar de dependencia unilateral. Pero independientemente de las decisiones que él tome sobre su crecimiento personal,
Yo he encontrado mi propia paz, mi propia identidad, mi propia felicidad, que no depende de nadie más que de mí misma. Y esa realización es el triunfo más grande y significativo de toda mi vida. El proceso de reconstruir mi identidad después de los 69 años ha sido simultáneamente el desafío más difícil y la experiencia más gratificante que jamás haya emprendido. Durante décadas había definido mi valor personal exclusivamente en términos de mi utilidad para Miguel. Era una buena madre si él era feliz. Era exitosa si él era exitoso. Tenía propósito si él me necesitaba. Destruir esas ecuaciones mentales tóxicas y reemplazarlas con una comprensión saludable de mi valor intrínseco como persona independiente requirió meses de trabajo emocional intenso que a veces me dejaba exhausta y confundida. Pero gradualmente, día a día, he desarrollado una relación completamente nueva conmigo misma, basada en autocompasión, autorrespeto y amor propio genuino. He aprendido a celebrar mis logros pequeños y grandes sin necesidad de validación externa. He aprendido a consolarme durante momentos difíciles sin esperar que otros resuelvan mis problemas emocionales. He aprendido a tomar decisiones basadas en mis propios valores y deseos en lugar de en las expectativas de otros sobre cómo debería comportarme una buena madre o una mujer de mi edad. Mientras la brisa nocturna del océano acaricia suavemente mi rostro a través de las ventanas abiertas, cierro mi diario con una sonrisa tranquila y una última reflexión. A veces, el mayor y más valiente recomienzo de toda la vida es precisamente el silencio dignificado que decidimos mantener cuando finalmente aprendemos a valorarnos a nosotras mismas. Estamos curiosos por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos estás viendo? Comenta abajo.